Este encuentro busca generar un espacio de diálogo y aprendizaje conjunto para inspirar nuevas formas de hacer gestión en salud pública con creatividad, evidencia y compromiso. Ahora dejamos con ustedes a Ismael Aguilera, presidente de REDIX, que nos compartirá unas breves palabras sobre el propósito de esta red y su petición. La idea de nuestra red justamente es poder poner en contacto a distintos profesionales con sus desafíos, con sus experiencias, con sus prácticas y su conocimiento en distintos lugares. Obviamente, a veces había ciertas dinámicas y ciertos aspectos culturales, sobre todo que enfrentamos desde la ingeniería cuando nos metemos a salir. Uno por ignorancia de nuestra parte, obviamente hay varias dimensiones como ingenieros, ingenieras o gestores, administradores, que no manejamos a alguien incorporarlo y uno busca estandarizar, medir, y eso no es lo que funciona desde un comienzo. Y por otra parte también la cultura de salud y clínica también tiene un sesgo hacia la ingeniería, de que somos cuadrados, de que siempre lo vemos todo un poquito cerrado, pero no es tan así. Al final hay una necesidad de conversar acerca de eso. Entonces vamos a esta red originalmente de Ingeniería Industrial en Salud de puros alumnos de la Universidad de Chile. Entonces fue como chuta, vamos a volver a la casa de nuevo, de este espacio. Pero a veces no hay que cortar los cordones umbilicales tan rápido. A veces igual los procesos requieren cierta madurez y experiencia. Porque en general, mientras sucede en salud, solamente se mantiene lo negativo, se observa lo que aparece en prensa, es como temas que no son del todo favorables. Y lo que queremos acá es reconocer justamente lo positivo, las innovaciones, las buenas experiencias que hay detrás y generar conocimiento y conversaciones, networking sobre todo, entre distintas personas y actores que están haciendo esto. Y por eso la invitación a estas municipalidades y a estos equipos de salud que sí lo están haciendo súper bien y están mostrando en el fondo cómo podemos seguir avanzando. Entonces, ese es el sentido de poder generar esta primera experiencia que vemos en el futuro. Ojalá invitar a otras municipalidades que también en este espacio. Eso es lo que queremos, que se extiendan estas buenas prácticas, que ojalá puedan implementarse las ideas de unos u otras en distintos espacios y sobre todo valorar el espacio de conversación, ¿sí? A través de estos cafecitos. Porque sí, vamos valorando la acción que hay en atención primaria. Entonces, la idea es poder contarles de que esta red tiene de los 350 profesionales en un WhatsApp involucrados, conversando de distintas temáticas. Obviamente queremos esta instancia hacer un resumen y publicarlo en ese espacio, también en LinkedIn, por Cristóbal principalmente, que está grabando. Ya tenemos del orden de 470 personas, creció así muy rápido en muy poco tiempo. Y queremos eso, ir difundiendo estas experiencias profesionales para que realmente nuestro sistema de salud sea mucho más integrado, eficiente y equitativo, y creemos que estas innovaciones que ustedes van a presentar van en esa línea. Desde luego, un llamado a participar también en la red. Quienes quieran inscribirse, quienes quieran obtener más información, bienvenida las preguntas. La página es www.redix.org. Y de hecho, así como una idea que sería genial que ocurra, nosotros igual queremos abrir una comisión de atención primaria, un espacio permanente de conversación acerca de acciones y de innovaciones desde la Redix, ¿sí? Entonces, por eso tenemos mucha esperanza puesta en este espacio de conversación. Así que, nada, los protagonistas son ustedes. Queremos que cuenten esa experiencia. Un poco contarles cuál es el contexto de la comuna. Nosotros tenemos 4 CEFAM, un CEFAM que está por inaugurar este año, que sería nuestro quinto CEFAM, 3 centros comunitarios de salud, 2 SAP, un SAPU, 2 CUSAM, un centro de atención de niños, niñas y adolescentes, se llama Bucalá, una Salatea, y tenemos también óptica comunitaria, farmacias comunitarias, tenemos un mamógrafo comunal, o sea, tenemos nos pusimos en unas salas de reuniones que teníamos en la corporación y íbamos con esos tickets poniéndolos donde teníamos los casos. Sí, muy mental, siguiente. Y además
teníamos una planilla Excel en un Drive que podía mejorar cualquiera, borrar con la cuestión y perdíamos todo el Excel, ¿ya? Pero era lo que teníamos en esa parte. Pero empezamos a pensar que no se nos podían eliminar datos, que había datos que eran sensibles, y entonces dijimos, hay que construir un software. Y empezamos a soñar, tener un software que nos pudiese tener toda la historia de la pandemia, pero que además tuviese un usuario, una clave que podía entrar y que no, porque no todos estaban interactuando en la pandemia. Sí. Ya la pandemia del 2022 como que no era tanto tema, era como una de las semanas. Hasta que de repente ya dejaban público. Así es. Y esto también nos permitía generar estos mapas, ¿ya? Y estos mapas de calor que eran propios nuestros nos permitían decir dónde teníamos que ir a tomar las PCR, dónde teníamos la mayor cantidad de casos, dónde no habíamos logrado cortar la cadena de contagio. Entonces nos permitía seguir tomando decisiones. Pero hay contarles que igual recibimos un premio por el Centinela, porque al final del día nosotros pudimos generar una estrategia, porque finalmente el software es Centinela, pero esto es más que el software, es una estrategia que teníamos montada. Siguiente. Y esto también nos generaba reportes sistemáticos, también con indicadores respecto de los tipos de pacientes y en qué estado están. A los directores de los centros tomar decisiones, consolidamos también información de indicadores que todos tenemos, metas sanitarias, JABS, y que nos permiten también ir tomando decisiones respecto de cuán bien o mal nos ha ido cada mes. Tenemos además una gestión de la información, tenemos un repositorio donde yo voy a mostrar cómo todas las informaciones que nos llegan, las normas nuevas, los manuales del REM y todo lo que va saliendo, nosotros tenemos un repositorio donde cada funcionario tiene una clave y puede ingresar. O sea, no tiene que estar buscando en ninguna parte dónde está esa información. Y además, esta unidad de datos nos ha permitido tomar decisiones, pero con evidencia, ¿ya? Como qué cosas, por ejemplo, cuando nosotros hoy día tomamos la decisión de trasladar un funcionario, la decisión no está tomada así como desde, no, es que parece que atiende poco, o hay menos usuarios que se atienden en este centro. Un ejemplo claro de esto fue que en algún minuto fuimos a mirar con detalle qué pasaba en las salas de estimulación. Y nos dimos cuenta que había una sala, que era la que tenía más población joven, que necesitaba más horas, pero tampoco podíamos contratar a otra persona, pero en cambio el CEFAM más cercano tenía menos niños que atender y tenía 2. Entonces, ¿qué dijimos? La mitad de esa jornada de una de ellas tiene que ir a los dos. Y cuando le dijimos que se tenía que trasladar y estar mitad allá, mitad acá, bueno, no tuvo mucho que reclamar porque mostramos con datos cuánta gente se veía cada una en el. Esto aquí para mostrarles, así aparece el repositorio que tenemos de la Dirección de Salud, donde están documentos de farmacia, los manuales de RAYEM, el REM, telesalud, telemedicina, nuestros tableros de información, ya más, todo lo alojamos aquí. Entonces, el funcionario tiene a disponibilidad toda esa cantidad de información. Sí. Y nuestra unidad de datos nos ha permitido, por ejemplo, ir mirando nuestras atenciones y los medios por los cuales se reservan, ¿ya? Nosotros partimos con RAYEM, o sea, claramente tenemos RAYEM como herramienta. En 2017, en julio de 2017, partió el primer centro. Logramos, en Renca estábamos atrasados así como muchos años cuando partimos con esto, todo el mundo tenía ficha electrónica, nosotros no, llevamos como 15 años de atraso respecto a eso. Y hubo que ir de a poco, no podíamos entrar con todos los centros tampoco, y yo diría que en los centros grandes, como más o menos la mitad del 2018 ya estábamos bien. Pero toda la red completa, o sea, COSAN, Rucalaf y todos los lugares donde hacemos atención,
Ya en el 2021 logramos que todos estuvieran con red. O sea, hoy día todo está en red. Y entonces, eso nos ha permitido llevar la cuenta de la cantidad de prestaciones que hacemos cada año. Y aquí cuando el número que está ahí incluye todo, todas las prestaciones que se hacen en el centro de salud. Las que se hacen en POCS, la toma de muestras, la entrega de alimentos en la bodega de leche, etc. Entonces podemos decirles que el año 2024 hicimos más de 918.000 prestaciones efectivas. Eso no es lo agendado, porque lo agendado mucho más, porque cuando uno suma el agendado ahí después aparece el NSP y todo esto son atenciones efectivas, ¿ya? Y de esos, más o menos como un 30% son vía web o teléfono. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros empezamos con nación telefónica recién en 2020, antes todo era presencial. Y ahí hemos ido incrementando la opción que tienen los vecinos de obtener una hora a través de otros medios que no sea el presencial. Sumamos todos. ¿Ya? Y hoy día podemos decir que en Telesalud tenemos desde esa época 141.991 prestaciones, o sea, interacciones realizadas o personas que han escrito, que nos demoramos 4,71 días en resolver un caso, ¿ya? Que además podemos mostrar ese número de 141 dividido en qué tipo de prestaciones o de prestador es el que más se inscribe. Entonces, por ejemplo, podemos decir que a medicina es la mayor cantidad de interacciones que ha tenido Telesalud, ¿ya? Y además también podemos decir que en la gran mayoría de lo que hemos hecho está resuelto telefónicamente. Ya más o menos promedio nosotros sacamos con diferencia en los centros, pero estamos hablando como de un 55% que estas interacciones se resuelven por teléfono. ¿No? Y que se puede decir sí, porque además nosotros Telesalud tiene distintos usos a las distintas comunas. Nosotros no quisimos que Telesalud se transformara en un tercer sistema de dación de horas, lo que no quiere decir que no demos horas, porque eventualmente si la situación lo amerita, otorgamos horas igual. Pero nosotros tratamos de que la gente entendiera que Telesalud les podía permitir, por ejemplo, obtener los resultados de sus exámenes. Si la receta se le había vencido y no consiguió una hora, podía escribir ahí y nosotros otorgarle una receta y una hora para el siguiente control y que fuera directo a la farmacia a buscar los medicamentos. Si alguien requería un certificado porque le rechazaron la licencia, lo puede pedir por ahí. Si alguien quiere saber el estado de su interconsulta, también es una vía. Ya, y entonces decirles que nuestra unidad de datos desde la implementación nos ha ayudado a eficientar el uso de los recursos, a revisar y a modificar procesos, a identificar y a reducir las brechas, a mejorar la respuesta en las emergencias, a tener mayor transparencia y acceso a la información y una mejora aún. Tenemos, por ejemplo, cuando uno dice mejorar los procesos, detectar situaciones, el NSP es algo que nos golpea a todos. ¿Ya? Está en los distintos porcentajes que pueda tener cada comuna, nosotros tenemos en promedio en este rato un 16%, con una variabilidad dependiendo quién, ¿ya? Porque en las horas médicas estamos más o menos un 10% de no se les todo, pero en la matrona un 18%. ¿Ya? Entonces hay una variabilidad. Y aquí yo les muestro, estos son los que no se presentan en las atenciones de morbilidad, vale decir, en las horas médicas. ¿Ya? Y esto nos ha permitido, las horas médicas son caras, son las horas que más requieren los vecinos, o las que más, si no le dan una hora se genera una problemática, en las que hemos puesto el foco. Y entonces este foco nos ha permitido ir bajando también el FCP. Y claro, uno podría decir, sí, 2 puntos porcentuales, poquito, pero eso representa harto.
El NSP para nosotros es un problema como lo es para cualquier comuna, pero el hecho de tener esta data, nosotros sabemos exactamente cuánto NSP en total tenemos. El año pasado tuvimos 219.000 no se presentaron, o sea, 219 citaciones, 219.000 citaciones que algún vecino obtuvo y no llegó. Eso para nosotros, valorizado, representa 1.200 millones de pesos en pérdida. O sea, si nosotros fuéramos una empresa, estaríamos quebrados. Y entonces eso nos llama, porque yo lo valorizo ahora, aceptar, decir que recuperamos un par de puntos porcentuales, porque finalmente 1.200 millones de pesos es como un mes entero de sueldo de todos los trabajadores generales. Entonces, cuando uno tiene sus datos, tú te sientas y dices, mira, necesito que busquemos una empresa que nos haga el trabajo de ir a decirle a la gente 2 días antes, 1 día antes de la hora a venir ahí. Pero si tú tienes esos datos, tú puedes pagar ante la autoridad y decir, si gastamos 30 millones en esa licitación, todavía ganamos, porque estamos perdiendo 1.200. Pero claro, porque tenemos los datos, podemos decir dónde hay que poner eso. Si dices sí, porque estoy buscando no es un humano, ¿ya? Entonces, eso gatilla una bandera roja y llega un correo electrónico a un humano, alguien del equipo, que ya lo hemos instalado el usuario y le dice, oiga, ¿de qué característica es la herida, no sé qué? Y si es necesario ir a hacer la visita, vamos. Y con eso, por ejemplo, la apuesta es que no es cara por presión, por estar acostado las 24 horas. ¿Cierto? Y lo mismo que si le preguntamos por la sobrecarga. Digamos. Entonces, si está con sobrecarga, el psicólogo del equipo nos llama y empezamos con un tratamiento psicológico para la cuidado. Y en el caso de la gente que es cardiovascular, que el N más grande al que estamos llamando, la apuesta es a que los compensemos. ¿Ya? Hacer la pregunta, usted se está tomando los medicamentos, está siguiendo las indicaciones, ha tenido síntomas de dolor de cabeza. Son preguntas súper definidas que las hemos tenido que ir mirando, sí, porque, por ejemplo, en una primera instancia habíamos puesto una pregunta que era si es que tenía cefalea, y como decían todos que sí, porque el dolor de cabeza puede ser por cualquier cosa. Y ahí tuvimos que como preguntarle lo mismo, pero agregándole otra sintomatología para que nos bajara la bandera roja, porque si no, íbamos a llenarnos de casos que iban a llegar correos electrónicos para que un humano terminara haciendo la resolución de. Hasta ahora llevamos 7.000 llamados y 400 alertas. Y como tercer punto, tenemos los especialistas en atención primaria. Nosotros tenemos médicos que hicieron su beca de medicina interna, pediatría y ginecología. Y estos médicos están llegando a devolver su beca y estamos trabajando sostenidamente con ellos en protocolos y en temáticas que nos permitan atender horas de especialistas en nuestros centros. Estos médicos, también como para decir que porque pasa mucho en la comuna que llegan los médicos a devolver becas y terminan viendo movilidad. Los directores de nuestros centros tienen prohibido hacer eso. Estos médicos tienen agenda de especialistas y algunos incluso tienen horas de gestión para poder monitorizar que el trabajo del médico controlador de los centros se haga como corresponde y que con eso también efectivamente mandamos al siguiente nivel lo que haya que mandar. Nos pasó, por ejemplo, cuando partió la médico internista, revisando la lista de espera, que el 56% de las cosas que habían mandado a los centros de medicina interna no eran. O le faltaban exámenes. Entonces, hay harta gestión ahí para la cual también se trabaja con la unidad de datos. Y eso es como lo nuevo de los 3 pilares que estamos abordando en la lista de espera. Más que reactivamente estar llamando cuando en realidad a lo mejor las personas no quieren ir porque les está miedo. No sé, entender cuál es la raíz del problema. ¿Hay un proceso de aprendizaje? ¿Tienen un espacio ahí? O sea, eso me parece que tener, no sé, los porcentajes que usted dice en SP igual es bajísimo. Yo creo que también habla muy bien de la gestión. Tener un 10%, un 15% en algunas consultas, yo creo que es una muy buena gestión. Yo
yo recuerdo haber aprendido siempre en salud que la premisa del 80-20 se da para todo. Se da para, ¿cierto?, la contratación del personal, se da para los NSP, ¿cierto? Entonces, está ya normado, ¿cierto?, que se espera que un 20% de la población que está citada en los distintos sistemas de salud no asista a sus controles. Y esto no es solamente de atención primaria, sino que también en los hospitales. Entonces, el estar menos pensando en cómo hacer gestión también, igual habla bien de un procesamiento de datos importante. Sin lugar a dudas, lo que nosotros más le pusimos el ojo, porque son las horas más caras y las horas más apetecidas por nuestros vecinos, en las horas médicas, efectivamente el poder decir que tenemos un 10% de NSF solo en las horas médicas, que además la utilización de las horas médicas es alta y que podamos ir midiendo que la gente pueda tomar las horas a distancia. O sea, por ejemplo, cuando nosotros habíamos puesto el foco ahí y no teníamos esta data, o sea, tú a las 5:30 de la mañana, el consultorio que era el más central, era 2 cuadras de fila. Hoy día eso no existe, ¿ya? Y no existe no porque tengamos muchas horas, no existe porque hicimos unas gestiones. ¿Ya? Entonces ahí, si yo pudiera definir el foco estuvo puesto en la hora médica que son las. Y en esta presentación me gustaría abordar con ustedes, muy brevemente, acerca de cómo hemos construido el viaje del paciente al interior de la comuna de Puerto Montt y qué hitos se puede cumplir. Pero habitualmente nos dicen que nos tenemos que dedicar a lo que ocurre con el paciente al interior del centro de salud. Bueno, nosotros quisimos partir de las dos formas. ¿Qué pasa con el paciente cuando se baja la micro? Y ahí está la ruta del paciente externo. Y ha sido un trabajo coordinado por los muchachos que acabo de nombrar del equipo y varios otros integrantes del equipo que tuvieron que coordinar con tránsito, aseo y ornato, vivienda, SECPLA y un montón de organizaciones al interior del municipio, públicos y privados, para decirle hay que ordenar los CEFAM por fuera. ¿Y por qué hay que ordenarlos por fuera? Porque afuera del CEFAM Pincoya, que queda al lado de mi oficina, se estaciona un auto todas las mañanas y tapa la salida de la ambulancia, no dejan entrar las sillas de ruedas, y los 4 CEFAM de la comuna tienen exactamente el mismo problema. 4 CEFAM de la comuna. Entonces la persona se baja a la micro y viene a su cita con el médico o con cualquier otro profesional de la salud y se pone molesto porque no puede avanzar, no puede entrar a su centro de salud y esa es la preocupación nuestra. Así que nos hemos dedicado a sacar parte y ahí hemos entrado a la municipal para gastar la salud. Así que hemos avanzado desde la parte externa a la ruta del paciente. Pintando también los centros de salud, cambiando la cara, ¿cierto? Todos nosotros queremos tener la casa más bonita y por lo tanto que también lo habíamos hecho lo siguiente: salir a pintar las recepciones, cambiar la silla, cambiar el mobiliario y hacer distintas acciones para que esto sea mucho más presentable. La siguiente. Y con respecto a la parte interna del paciente, salimos a explicar esta ruta del paciente. Esto lo salimos a explicar en marzo. Ahora ya estamos ampliando esta ruta del paciente. Lo primero que dijimos, nosotros afortunadamente tenemos un buen sistema de gestión de datos, afortunadamente, pero que nos ha permitido tomar datos con bastante precisión. Dijimos, vamos a instalar TOTEM. Queremos que el lugar sea bonito, pero que también las personas se tengan que registrar en TOTEM para poder tener su atención, para que el SOME esté más desocupado, y al estar más desocupado el SOME, tiene más posibilidades de que las personas ocupen efectivamente la gestión del SOME. Segundo, vamos a salir con contactabilidad, que partió recién hoy día, pues lo voy a mostrar el piloto que hicimos con contactabilidad. Y el último vamos a salir con el agendamiento, porque al igual que Renca, también tenemos un sistema de agendamiento de que nos permite identificar que el 69% de los pacientes esperan menos de 90 minutos al interior del centro. Entonces ahora si alguien reclama y dice, oiga, ¿sabe qué? Yo estuve esperando 1 hora y media. Se la trae y se la sale. Entonces podemos tomar con aún más precisión la información que está pasando en el interior del centro. Para que la persona pueda entrar a ese box, el médico, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, el que sea, tiene que apretar realmente clic. Entonces yo sé cuánto tiempo estuvo adentro del box. Entonces yo sé información de hoy día que antes no tenía al interior de lo que pasa en el centro. La siguiente. Ese portal que acaban de mostrar
tiene acceso, hoy día nosotros como equipo de gestión, pero también lo va a tener los directores y directores de los centros, los subdirectores, los jefes y jefas de SOME, y la idea es que vayan tomando decisiones por la información que le va entregando esto día a día. También nos capacitamos, nos necesitamos en ese proceso. Dijimos que el primer punto del paciente fue el tóner, ahora vamos con la segunda, que es contactabilidad, y en contactabilidad se me da la siguiente la vea. Salimos a probar contactabilidad con varias empresas. Nosotros, a diferencia de lo que decía recién la directora Reca, que me parece muy bien lo que ella decía acerca de ver el NSP, pero principalmente donde están los dolores más grandes, nosotros lo sabemos mirar como volumen. Así que aquí nos da distintamente cuál es el NSP. Nosotros seguramente vamos a tener alrededor del 12-13% de horas médicas y mucho más alto en otro. Pero en el CEFAM El Barrero, que es una zona donde concentra la mayor cantidad de adultos mayores en la comuna, salimos a confirmar vía WhatsApp. 33% de inasistencia teníamos, bajamos a 16%, y nuestro compromiso es bajar todo alrededor del 10-11%. También fuimos a preguntar a las clínicas. La clínica de Ávila, por ejemplo, seguro que nos decía que en una reunión tiene alrededor del 10-11%, la Indisa es la que más ha bajado el 8%, por lo tanto creemos que un 10% es un número para nosotros que sería muy bueno. En nuestra versión, nos estamos recién partiendo, la gente del CEFAM El Barrero, que es, como acabo de decir, concentra un gran número de adultos mayores. Nuestro miedo más grande era decir, bueno, quizás nos vamos a contactar. Pero tuvimos una contactabilidad del 92%. Difícil. Por tanto, aunque quizás la concentración más grande de adulto mayor, sí logramos tener contacto con ellos. Así que esa idea de que porque hay adultos mayores no podemos aplicar esta tecnología, yo creo que queda idea. Entonces aquí salió una inteligencia artificial que fue creada por la empresa Cero, que fue la que hizo el piloto en la zona. Ahí escribe Gaby del CEFAM El Barrero y la gente le manda un audio y le dice: sí, mira Gaby, fue arrasada el CEFAM. Y la gente cuando llega al CEFAM El Barrero llega preguntando por la señorita Gaby. Entonces ahí la gente le explica que la Gaby es una inteligencia. La siguiente, nosotros salimos a probar varias empresas para poder lograr este sistema de contactabilidad. Probamos Hola Fácil, Cercomer, Cero, Buena Salud, Eniax y Rayen. Nosotros tenemos ficha clínica Sidra Norte, que es la estrategia de servicio de salud, por lo tanto lo de Rayen no es aplicable para nosotros. Vamos a salir a buscar ficha clínica un poco tiempo más, queremos abarcar la Sidra Norte. Salimos a probar toda esta, no vamos a darlo rápido, otra más. Nos quedamos con una de las empresas que fue finalmente Eniax, que es la que partió hoy día, y el nombre que le pusimos a la inteligencia artificial se llama Sara. Y Sara comenzó a trabajar hoy día en Tochurama y estamos muy felices porque va a ser una funcionalidad que nos va a ayudar a trabajar en el CD y a trabajar con la empresa. Esperamos al final de noviembre y diciembre cambiar el sistema de agendamiento. No nos gusta solamente por teléfono, queremos salir a atender con multicanalidad, siendo un desafío súper importante para la atención primaria, abrirnos a más espacios, pero creemos de que tiene que haber algún espacio para poder lograrlo, y ahí hago referencia al doctor Patricio López, que está sentado ahí atrás, que ha trabajado mediante arquetipos. No sé cuántos arquetipos llevamos, eran 6 hasta la semana pasada, no sé. Sigue todavía 6. Sigue 6, ya perfecto, vamos, ya estamos bien todavía. 6 arquetipos que son 6 usuarios promedios que ocupa la atención primaria de salud, y a cada uno le vamos a contar un tipo de atención distinta para que su viaje, su ruta del paciente, sea lo más confortable posible y sientan que efectivamente tenemos un trato diferenciado a cada una de las acciones que estamos teniendo. La siguiente. ¿Qué significado esto? Creo que esta es la última. ¿Qué significado para nosotros como organización hacer esto? 1. La gestión del cambio, lo que decía recién la directora de Arranca, siempre la gestión del cambio es compleja, salir a explicar, con Víctor que está ahí, anoche terminamos el CEFAM El Barrero a eso de las 8 de la noche, explicándole a un CDL el cambio, vamos a recorrer las juntas de vecinos, vamos a explicarlo con los funcionarios. De hecho, con los funcionarios también estamos haciendo la misma ruta, explicar con los funcionarios, explicar, y de verdad que ha sido muy agotador porque tomamos ideas, las nutrimos, las cambiamos, modificamos y hacemos cosas distintas para poder subirlas. Segundo, la creación de la ruta del paciente. Si ustedes se meten hoy día al Instagram de Salud Huaychuraba y lo más probable el Instagram de la municipalidad, van a escuchar la palabra ruta del paciente 550 veces. Es como que se nos mete en la cabeza esa metodología de trabajo.
no, o sea, no tan solo porque es una metodología que se ocupa hacerlo, sino que porque nos mide las experiencias. Y la experiencia que nosotros tenemos cuando nos enfrentamos con el sistema de salud. Queremos que la gente se enfrente positivamente con el sistema de salud. Tercero, la calidad de los centros de salud no la queremos descuidar. Afortunadamente, Huechuraba nos ha ido bien en la acreditación. Tenemos 4 CEFAM, tenemos al Piscoya reacreditado, Víctor Castro y Salvador Allende acreditado, y vamos a hacer el final de año a acreditar el CEFAM del Barbero. Con eso vamos a tener el 100% del CEFAM de la comuna acreditado, cosa que nos llena de orgullo poder decirlo, y esperamos que el próximo año decirlo totalmente. Y creemos que con un trato más digno, más humanitario, más cariñoso, que efectivamente tengamos sistemas donde las personas se sienten escuchadas, en este caso con la inteligencia artificial, por algo la tecnología está ocupando, la queremos seguir utilizando, la gente sienta que la salud está realmente más cerca. Tan cerca que está el teléfono a distancia. Así que... Gracias, Nicolás. Hay características efectivamente para determinadas dolencias o habilidades que es un cruce importante entre la persona que siente y tiene que ver con la contactabilidad al final. Así es. Lo voy a pedir que me formas de que nosotros vamos a contactar y tratar a ese paciente. Ejemplo. Niños, niñas y adolescentes. No por mi ciclo de vida. Cuidadores. Adultos mayores. Y el trato va a ser diferenciado no tan solo en, y ahí le voy a dar el pase a Patricio, no tan solo en la forma que nos comunicamos con ellos, el lenguaje que va a tener la inteligencia artificial, la forma de expresarse. O por ejemplo, que el adulto mayor pueda ir a tomar horas presenciales a su familia y proteger el espacio. Muchas gracias, Miguel. A ver, yo creo que a lo mejor el ejercicio práctico podría ser más claro. Todos los que trabajamos en atención primaria, por ejemplo, podemos conocer a don Juan. Don Juan, paciente calle o consumo, bien ansioso, que adhiere poco a controles médicos y que probablemente él va a rechazar entrar por la línea tecnológica. Él se va a ir a parar al CESFAM y va a decir: yo quiero mi hora aquí y ahora. Y con distintas, quizás un poco agresivo. Y ese a lo mejor, y ese arquetipo y ese modelo, también le debemos dar un viaje. No solamente diseñar servicios para la gente promedio. Porque justamente en los promedios se nos pierden las referencias. Asimismo tenemos, por ejemplo, la señora Francisca, que puede ser una paciente con ansiedad, que ella está muy preocupada de su salud y policonsulta. Y va al servicio de urgencia, y va al CESFAM, y te pide medicamentos, y te pide exámenes. Y ella también debe tener un viaje y una contención. Entonces la idea es que a través de la ruta del paciente, ir navegando con cada uno de estos arquetipos y hacer servicios diferenciados. Y los servicios diferenciados sirven tanto para la construcción del modelo de atención presencial, como para la construcción del modelo a través de la inteligencia artificial y de la tecnología. Si pregunta por la ruta del paciente, si quizás puede hacer preguntas más de detalle, pero me interesa conocer si ustedes han visto la ruta del paciente desde una perspectiva física, en el fondo, ver todo el viaje que lleva a cada uno de los pacientes y cuáles son esos patrones donde no sé, hay mapas de calor o rutas específicas de estos patrones, por un lado, y si también lo han visto a nivel de procesos, de fondo, qué tipo de atenciones recibe, qué tipo de servicios van generando, etc. Sí, nosotros hicimos una ruta del paciente que empezamos a hacer todos los centros de salud. Cada centro de salud tuvo que diseñar su ruta. Y que decía desde la bajada de la micro afuera del CESFAM hasta su salida. Oscarita triste, contenta, neutra, donde íbamos mostrando cada uno de los test que eso nos permitió, al igual que Renta lo contaba antes, justificar frente a las autoridades municipales de otros departamentos, si les sabe que es un problema que el paradero no está en la altura suficiente para la sierra. Es un problema que la entrada del CEFAM Pincoya y que encontraste en El Salvador Allende. El Salvador Allende es un CEFAM
Estoy ubicado en pleno corazón de la Pincoya. Fue construido por el mismo arquitecto que construyó el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que es una obra hermosísima. Y está taponeado por los autos que tratan de estacionarse. Si pueden estacionarse en el Sommer o Arial, no tengo ninguna duda. Entonces se ve peor el edificio. Cuando es un edificio hermosísimo. Entonces vamos a poner ahora, vamos a taponear para que no se puedan entrar con metales, vamos a poner pasto, vamos a hacer esas cosas para que sea bonito y para que la gente cuando entre cambie también su percepción. También estamos trabajando, y ahí ya lo he pasado, que estamos metidos en la parte de proceso, con respecto a los procesos que enfrenta el paciente al interior ya en MOX de la lesión. Sí, primero quería contarles que la primera vuelta lo hicimos también, porque fue la ruta del paciente de acuerdo a los directores. ¿Ya? Sí. Y esa ruta del paciente es la primera que a uno se le viene a la cabeza, pero efectivamente la ruta del paciente se debe construir con los usuarios dentro del centro, bajándose uno de la micro y caminando a propósito de ese viaje, y efectivamente en cada uno de los puntos de contacto uno debería levantar información. El tema es que esa pega, como buen investigador, sabe que no es tan fácil de hacer. Sí, pero también de la función de los funcionarios. Y también eso es un matching que es necesario hacer, bueno, más que lo tuviste en todo el proyecto de triage de salud. Entonces, me interesa saber si también va a haber un trabajo así o una interiorización, inducción a los funcionarios, porque no es lo mismo atender a alguien por sea o una madre o un padre preocupado, que no es que los bebés, el hijo, la hija, etc. Hay varias circunstancias, ya que es tan amplia la gama de personas que se atienden en el proceso, que no solamente las embarazadas y los familiares. Bueno, cuando el funcionario llega y a lo mejor no tiene donde ducharse, su colación, no tiene 2 microondas para 100 personas. Son cosas que van afectando el servicio. Asimismo, las capacitaciones. La cisterna tiene un logo y un logo que también da cuenta de la gestión. Y como muy bien lo dice ahí arriba, municipio comunitario. Y todos los servicios que están en la comuna de la cisterna tienen un componente comunitario importante. Entonces, por favor, ¿cierto? La comuna, una pequeña comuna de la zona sur de la región metropolitana, ¿cierto? Que lleva 4 años trabajando en este enfoque comunitario. Y desde que yo por lo menos llegué a la comuna dije, bueno, ¿cómo hacemos que el sistema de salud, que yo creo que después de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y de orden de seguridad, es el sistema más rígido que existe? También tenemos una oferta de salud que es bien limitada, ¿no? Y el per cápita también es bien restrictivo. Y por lo demás es muy bien estructurada al interior de nuestros centros de salud. Y hay una contradicción también basal respecto de la oferta de salud que nosotros tenemos, ¿cierto? Que está estructurada en los centros de salud, con prestaciones programáticas que tienen un enfoque territorial importante, pero que no siempre dialoga. Eso es un problema de fragmentación que tiene la red asistencial. Por tanto, ¿cierto? El trabajo intersectorial, la política de promoción y prevención, ¿cierto? Contempla los territorios, pero en realidad los centros de salud están, ¿cierto? En los centros de salud y es muy difícil también poder salir. Entonces, si le agregamos a esta joyera, ¿cierto? Los lineamientos municipales comunitarios, el tema de la seguridad de la atención, que también da paso a una buena práctica cortita que también les quiero contar, y la humanización de la atención, nosotros nos encontramos con un panorama que debíamos abordar. Y por eso, ¿cierto? Definimos que para que funcionara el sistema de salud teníamos que considerar a quién, a nuestros vecinos y vecinas. La comuna de la cisterna tiene una particularidad: salud en los territorios, ¿cierto? Y es algo que se ha desarrollado como una política que ya lleva mucho tiempo, 4 años, pero que también ha sido una política a veces de, no sé, pues de aprendizaje, ¿cierto? Y de error. Entonces tenemos una cantidad de dispositivos de salud que se los vamos a contar, que están en los territorios para, en parte, subsanar esta brecha que yo les contaba, pero también porque nos dimos cuenta de que un caso concreto, en que probablemente el relleno usted le avise que tiene una hora pendiente para realizarse un Papa Nicolau, probablemente su usuaria no llega al sistema o no puede hacer. Pero si un vecina le informa que tiene una cita para realizarse el Papa Nicolau para prevenir el cáncer cervicuterino, capaz que tenga mejor impacto, y eso es lo que estamos trabajando y que lo queremos conocer. Y la estrategia de estar en terreno
es una estrategia como sine qua non de mejorar las condiciones de vida. Porque cuando usted trabaja en terreno, genera tejido social, ¿cierto? Porque cuando usted se coloca a trabajar con los vecinos, ¿cierto? Genera redes democráticas. Y eso también influye en la salud de la población, porque es la comunidad la que también se hace parte del desarrollo, ¿cierto? Y del cuidado de sus propios territorios. Salud y de los dispositivos tradicionales. Y tenemos una cantidad de tensiones en los territorios. Entonces, ahí están las atenciones que se entrega, ¿cierto? Lo que les contaba de las normas técnicas básicas de funcionamiento para que también se pueda cumplir con una normativa sanitaria, pero que son los vecinos quienes gestionan sus zonas. Eso nos ha permitido ampliar una oferta y llegar a usuarios y usuarios que no llegábamos, ¿cierto? A la usuaria que probablemente el centro de salud decía que tenía que ser el PAP, es la misma vecina la que le está indicando diariamente que se acerque a su centro de salud para que pueda realizarse ese procedimiento. Entonces, esas son las actividades que se realizan, que son muy similares a las que se realizan en muchos de los territorios, ¿cierto? Y, por favor, al ser universalización, ¿cierto? En todos nuestros dispositivos de salud en tu barrio pueden acudir todos nuestros pacientes. O sea, todos los habitantes de la comuna, vivan, estudian o trabajen, ¿cierto? Porque somos como una pionera, al igual que Renca. Por tanto, también eso ha aumentado aún más la oferta e inmediatamente cumplimos con todos los indicadores del trabajo intersectorial, porque es algo que también cuesta, ¿cierto? Pero que teníamos desplegado eso. Y que aquí están los números de la hora que se gestionan desde los vecinos. Pero ahí está, ¿cierto? Los horarios, ¿cierto? Porque estamos en todas las sedes. Adelante, por favor. Ahí están nuestras 12 sedes de salud en tu barrio, 13. Vamos a ir una hora en un sector un poco más acomodado a la cisterna, ya que también estamos en la lógica de la universalización, donde no habíamos llegado porque ahí estaban los Izarres, los Capredenas, pero ahora sí vamos a empezar a trabajar ahí. Pero esas son las sedes donde nuestros usuarios pueden acudir, ¿cierto? Al igual que en un centro de salud, ¿ya? Y aquí me detengo porque esto es el municipio comunitario. O sea, la educación popular, ¿cierto? Ha solventado este proyecto. Y las personas que trabajan y son en tu barrio responden también a este proceso comunitario. Entonces, todas las actividades no se realizan desde los centros de salud, sino que se realizan desde las mismas sedes en concomitancia con ellos. Entonces, nos ha permitido también tener muchas más herramientas de gestión comunitaria y que de verdad ha permitido que muchos vecinos puedan acceder, por favor, a los sistemas tradicionales, ¿ya? Y los gestores comunitarios mantienen el vínculo con nuestra comunidad, ¿no? Por eso que tenemos casi 100 gestores comunitarios todos los días preguntándonos por hora. Diseñamos un proceso donde las personas, los SOMES, ¿cierto? Los mini SOMES que tenemos, también pueden acceder a esta solicitud y canalizarla. Si no da respuesta solo en tu barrio, lo canalizan con el CESFAM. Si el CESFAM no puede dar una respuesta, lo canaliza con solo en tu barrio y se georreferencia, ¿cierto?, la consulta para que todos y todas puedan acceder, ¿cierto? Hay un modelo de cogestión. Hay que tener también altas habilidades cuando uno empodera a los dirigentes. Y hay que también ahí ser bien cautos porque de repente dirigentes muy empoderados también tensionan los sistemas. Ya votan también, entonces también uno tiene que tener ahí constantemente estar trabajando con los gestores para que ellos también entiendan cuál es la lógica de acercamiento. Construir tejido social, ¿cierto? Y eso yo creo que es súper importante. Hace un tiempo atrás nosotros teníamos un consejo de desarrollo local. Ahora todos nuestros dispositivos de salud tienen consejo de desarrollo local que están súper activos. Yo creo que también es por dentro de la construcción social. En la medida en que tú abres espacios para la participación, los vecinos también se hacen cargo de la salud de su población. Entonces hay una corresponsabilidad que entendemos y es la manera también como un municipio comunitario debe estar en los territorios. Por tanto, yo siento que cumplir con los indicadores es una tarea, pero responder a la necesidad de la población también es algo que tiene que seguir desarrollándose desde esta lógica más comunitaria. Eso respecto al programa de salud en tu barrio, yo creo que es una experiencia súper interesante, pero me quería detener un poquitito en esto, que cuando yo le hablaba al principio, ¿cierto?, de las deficiencias que habíamos visto, nos encontramos con unas aberraciones que eran brutales respecto a la seguridad de nuestros pacientes. Y particularmente desde la relación asistencial docente, ¿cierto? Porque hace 5 años atrás, 4 años atrás, nuestra universidad tenía 12 convenios asistenciales docentes con casa de estudio.
incluida la Universidad de Chile. Ahora no la tenemos, por si acaso, pero también podemos, ¿cierto?, restablecer nuevamente el vínculo. Y nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que teníamos una amalgama, ¿cierto?, de profesionales que se formaban, que habían, ¿cierto?, profesionales nuestros que tenían vinculación directa con la casa de estudio, retribuciones al margen, ¿cierto?, alumnos que tenían, y eso es algo que sucede en la atención primaria, ¿cierto?, algunos docentes que tenían 3, 4 alumnos de manera simultánea, infringiendo toda la ley, y nosotros dijimos que eso no se podía hacer. Y normamos toda la red. Gente siempre como agregar valor, y esta estadística crítica de que el problema del sector público es que no hay una reflexión estratégica. El sector público es hacer lo mismo infinitamente sin necesariamente pensar si lo estoy haciendo bien o no, o si lo que sirve agrega valor. Entonces en algún momento hablábamos, no sé, el triángulo del valor, ¿cierto?, los modelos de relación de valor, el sector público y privado, y cómo uno empieza a construir una forma de abordar los procesos donde puedo agregar más valor en un sistema donde tengo millones de reclamos, de presiones de grupos de interés, de presiones de ejecución presupuestaria. Y tengo que dejar de hacer un montón de cosas para dedicarme a identificar lo que va a tener un impacto mayor versus todo lo otro que lo pueda hacer cualquier otra persona. En la cisterna reconstruimos el registro estadístico mensual, el manual de roles y funciones, el consejo estadístico comunal, también referentes comunales para los programas de atención. Carmen Aravena, la primera reunión que tuvimos con ella, la directora del Servicio Jurídico Social, la peor comuna del sur de Santiago, y hoy día nos dice, estamos allá teniendo 2 años consecutivos el mejor plan anual de salud. Entonces hay una visión sistemática de reflexionar sobre cómo ocupamos de mejor manera el beneficio marginal de cada peso que nos aporta al sistema y el esfuerzo para que hagamos cosas que agregan valor y no cosas para salir en una foto o para quedar bien con alguien. Eso es algo muy, muy significativo. Entonces, modelar la realidad en este sentido es interesante porque una cosa es todo lo que uno puede mejorar la atención, ¿cierto? Que en el fondo el proceso de la atención. Otra es la satisfacción usuaria. La otra, pensar que no todos los pacientes son iguales. Entonces pasa que para el Salud en tu Barrio, por ejemplo, la gente de los extremos de la comuna no llegaba. Pero yo no asumía ese costo porque la señora que tenía una polimorbilidad o policrónico, ¿cierto?, tiene muchas enfermedades crónicas, llegaba al hospital y se moría. Lo que pasa ahora está estabilizada porque se atiende al lado de su casa, un piso no fue capaz de llevar porque hace 20 años que no iba al médico. Entonces, cuando la señora se muere y está un mes hospitalizada en el hospital, yo no asumí nada de ese costo, ni político ni económico, porque estuve en el hospital y eso fue una millonada del sistema. Pero si yo la atiendo acá, al sistema le ahorro una millonada de plata y el sistema no me premia por eso. Entonces hay temas de intereses, de incentivos, de entender que es el promedio, en el promedio se pierde la diversidad, pero no solo eso, sino el impacto económico y humano que es una persona que hace 20 años no va al médico, por distintas razones.